Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, esta noche vamos a analizar la interpretación de las metáforas del libro de Humberto Eco titulado Los límites de la interpretación. Para comenzar, eh, Eco lo desarrolla en 10 puntos, ¿no? Cómo identificamos la metáfora y cómo la interpretamos. Primero, nos habla de la generación y la interpretación, ¿no? La metáfora no se genera por reglas, sino por intuición, es decir, es espontánea. Interpretarla exige volver al momento de su invención, como si la escucháramos por primera vez, ¿no? Porque aquí la resignificamos. Y de hecho, aquí el autor nos habla de la catacresis, que se refiere a estas palabras que no tienen una definición propia, que carecen de este significado propio y que se ayudan de otras que sí tienen un significado específico para entenderse, ¿no? Por ejemplo, se utiliza el ejemplo de la pata de mesa. La pata de mesa, obviamente sabemos lo que es una pata y una mesa, pero aquí se está refiriendo a la parte del mueble en sí, ¿no? O también podríamos aplicar el ejemplo de la hoja de papel, ¿no? Esto, por ejemplo, es una hoja de papel, pero sabemos, el papel al menos viene de los árboles, ¿no? Según mi interpretación, podemos relacionar que la hoja se llama hoja porque, bueno, puede venir del árbol, la hoja de papel, y también porque es un objeto plano, delgado, ligero, y se puede asemejar a la hoja de un árbol. Entonces, luego nos habla del grado cero y significado literal. Humberto Eco nos dice que lo literal y lo figurado no siempre se distinguen fácilmente, ¿no? La metáfora aparece cuando el sentido literal se vuelve absurdo o insuficiente. Aquí nos habla del grado cero, es decir, un estado de neutralidad semántica desde el cual se puede discernir lo que es literal y lo que es metafórico. Básicamente es un punto de partida para la interpretación, el grado cero, ¿no? Distingue lo literal y lo figurado, aunque no hay consenso porque propone que lo literal se define en contextos técnicos y la metáfora emerge cuando este sentido literal resulta anómalo, ¿no? Por ejemplo, no sé, leemos y leemos un poema, ¿no? Y encontramos que siempre está presente esta figura literaria que acompaña el poema, que es la metáfora, entonces encontramos de repente palabras fuera de contexto, pero luego la tenemos que reinterpretar para entender a qué se refieren. En la parte 3 nos dice la metáfora como fenómeno de contenido y enciclopedia. La metáfora no refleja el mundo, sino cómo lo concebimos. Su sentido se construye desde la cultura y el conocimiento compartido. Aquí la metáfora no opera sobre objetos reales, ¿no? Sino sobre contenidos culturales, es decir, sobre nuestra construcción de lo que entendemos por las cosas. Se afirma aquí que esta interpretación metafórica depende de la enciclopedia cultural del intérprete, de nuestros conocimientos culturales, ¿no? Nuestro vasto conocimiento cultural. Y esto activa ciertas propiedades semánticas y suprime otras para construir estas similitudes, ¿no? Cómo nosotros relacionamos las metáforas cuando interpretamos un texto. En el punto 4 nos habla de la metáfora y los mundos posibles, ¿no? Los mundos posibles ya lo hemos tratado en otros teóricos, pero aquí justamente lo critica. Eco nos dice que la metáfora no inventa mundos, sino perspectivas, y que va justamente acompañado con el punto 3, ¿no? Porque nos obliga a ver lo real desde una nueva descripción cultural. Aquí se defiende la idea de que en lugar de imaginar mundos alternos, el lector activa conocimientos enciclopédicos, en este caso sus conocimientos culturales, que permiten reinterpretar el contenido como metafórico, sin necesidad de la ficción.
Luego nos habla de la metáfora y la intención del autor, ¿no? La metáfora en sí, como lo plantea Eco, no depende de lo que el autor quiso decir, sino más que nada del texto, cómo permite interpretarse dentro de su contexto, ¿no? Eso es lo que determina. En pocas palabras, es la lectura es lo que determina el texto, de acuerdo al contexto en el que se encuentra. En el punto 6 nos habla de la metáfora como especie de connotación y esto es muy interesante porque la metáfora connota sin borrar, ¿sí? Como que es entendida como un fenómeno contextual más que sistemático. Nos hace ver simultáneamente el sentido literal y el figurado, ¿no? Claro, porque la palabra está ahí. En nuestra lengua ya tiene un significado. Sin embargo, si nosotros la resignificamos para darle sentido a lo que se quiere decir o a lo que podemos entender, interpretar. En el punto 7 nos menciona la interpretación como abducción, ¿no? Interpretar una metáfora es como investigar un misterio. Se formula una hipótesis que explica lo inesperado. Entonces, aquí Eco relaciona la interpretación metafórica con la abducción, un razonamiento hipotético que busca explicar lo inesperado, como bien mencioné. Interpretar esta metáfora, este ejercicio es construir modelos explicativos, ¿no? Como sucede en las ciencias, justamente. O sea, como mencionaba, darle un sentido a las palabras de acuerdo a nuestra interpretación. Y de esto varía, depende del contexto, ¿no? El contexto cultural. Eh, en el punto 8 nos habla ya de justamente la contextualidad e intertextualidad. Toda metáfora se apoya en un contexto y en otros textos. Esto amplía el horizonte interpretativo, ¿no? Porque gracias a esta intertextualidad y nuestro contexto es que nosotros formamos una lectura subjetiva, ¿no? E interpretamos de acuerdo a nuestros recursos, en este caso los conocimientos, de tanto de nuestro contexto cultural y también de los textos que conozcamos, porque podemos darle más sentido a las novelas, a los textos, perdonen, cuando justamente conectamos con otros, ¿no? Esto justamente amplifica el diálogo con la tradición. En el punto 9, la metáfora y la paráfrasis. Aquí nos habla de metáforas vivas y metáforas muertas, ¿no? Las metáforas vivas no se explican, se exploran. Son inagotables, nos menciona el autor, ¿no? En cambio, las parafraseables son metáforas muertas, ¿no? Estas metáforas no pueden reducirse a una explicación, se reducen a una explicación simple, mejor dicho, y las vivas no pueden simplificarse debido a su riqueza semántica. ¿No? Es una sola palabra puede servirnos para interpretar muchas cosas. Y justamente de aquí viene el punto 10 que nos habla de la metáfora y la estética. La metáfora es estética cuando sorprende, conmueve y multiplica el sentido. Es arte en movimiento, es dinámica, ¿no? La metáfora contribuye justamente a la ambigüedad y autorreflexividad del discurso poético, aunque también podemos encontrarlo en las ciencias y en el lenguaje cotidiano, su potencia estética reside en su capacidad de abrir sentidos múltiples, que está muy conectado a lo que se menciona en el punto 9, ¿no? O sea, darle una reinterpretación a las cosas. Para concluir, quisiera mencionar que la metáfora, según el autor italiano, es un fenómeno semiótico, dinámico que activa contenidos culturales, no simplemente adornos retóricos como erróneamente se cree. Su interpretación exige una actitud investigativa que articula semántica, enciclopedia, es decir, los conocimientos, contexto e intertextualidad, ¿no? Más que una equivalencia lingüística, la metáfora construye nuevos sentidos y perspectivas. Interpretarla es un acto hermenéutico, es decir, justamente la interpretación de los textos literarios que transforma nuestra forma
de ver y comprender el mundo. Entonces, con la metáfora nosotros desarrollamos justamente nuestra visión del mundo, ¿no? Y nos permite darle una interpretación a cada texto que cogemos. Por eso yo refuerzo la idea de que esta construcción se culmina, como bien lo mencionan los teóricos, con justamente la lectura subjetiva de cada individuo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.